Éxodo capítulo 2. Este capítulo narra el comienzo de la historia de Moisés, aquel hombre de tanto renombre, famoso por su íntima comunión con el Dios de los cielos y por su eminente servicio en la tierra. Moisés era de la tribu de Leví, tanto de padre como de madre. Los padres de Moisés tenían ya a María y a Aarón, ambos mayores que Moisés, nacidos antes de que el presente decreto de matar los hijos varones fuese promulgado. Lo escondieron durante 3 meses y al parecer se volvió muy inseguro tenerlo en casa. Así que su madre preparó una cesta y puso a su hijo a la orilla del río Nilo. Irónicamente, al poner a su hijo en el Nilo, estaba obedeciendo en cierto sentido el edicto del faraón. La madre dejó a la hermana del niño, a María, para que lo cuidara y lo vigilara desde lejos. ¿Era este un plan preconcebido, esperando que alguien encontrara y protegiera a su hijo? No lo sabemos. Pero la providencia de Dios es clara y evidente por el cuidado que recibió el pequeño, ya que milagrosamente fue devuelto a sus padres. Cuando la hija del faraón abrió la caja, el llanto del infante evocó su compasión. En ese preciso momento, María ofreció buscar una nodriza de las hebreas. En un vívido despliegue del control que Dios tiene sobre los acontecimientos, la madre de Moisés fue reunida con su hijo y pudo permanecer con él quizás hasta los 7 años de edad. Después de sus primeros años, Moisés fue traído a la hija de Faraón para que fuera un miembro más de la familia real. Entonces la princesa lo adoptó y le puso nombre, y lo crió como a su hijo. Así, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y se convirtió en un orador poderoso. Sin embargo, posteriormente rechazó la herencia egipcia y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Una vez más, los esfuerzos del faraón por terminar con la población masculina hebrea se vieron frustrados. El niño se salvó en el cesto de juncos cuando flotaba sin esperanza en el cauce del río Nilo, y por un cariño instantáneo que irónicamente provino de la propia hija del faraón. En su soberanía, Dios protegió al niño del decreto de Faraón y aún lo hizo miembro de la familia real. Moisés recibió la educación de un príncipe, la cual era amplia y rigurosa. Todo llegaría a serle útil en los años venideros. La educación clásica incluía instrucción en las ceremonias de los egipcios y sus creencias religiosas. Los estudios legales también formaban parte de un plan de estudios. Los príncipes recibían instrucciones en el arte de escribir, en la sabiduría egipcia, en los escritos de los sumerios, en los sistemas legales asirios y babilónicos, en la medicina, en la magia, en la geografía y en la ciencia militar. En escritos no bíblicos, la tradición alaba a Moisés por su destacado servicio militar en una campaña al sur del país, ahí en Egipto. Lo cierto es que a Moisés le fue dada la oportunidad de recibir la mejor educación de su época. De acuerdo con la soberanía divina, Dios usó al faraón en la preparación de aquel que sería el instrumento humano para quitarle a Israel de su poder. Pero todavía le faltaban a Moisés unas materias más en el plan divino de los estudios preparatorios, y el autor se movía rápidamente hacia los cursos requeridos faltantes. Luego de esto, la historia continúa con Moisés a la edad de 40 años. Moisés protegió a uno de los israelitas oprimidos, matando a un egipcio y escondiendo su cuerpo en la arena. Moisés creyó que al proteger a su hermano israelita, su pueblo se daría cuenta que él era su libertador. Pensó que nadie lo había visto, pero aparentemente el israelita a quien Moisés había protegido fue y contó lo que había sucedido. Al día siguiente, Moisés intervino cuando vio que 2 hebreos reñían y uno de ellos acusó a Moisés diciendo que él había matado al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo al ver que ya se había corrido la voz de su crimen y que seguramente llegaría a oídos del faraón.
Cuando Faraón escuchó acerca de este hecho, se enojó y procuró matar a Moisés. Moisés huyó hacia el oriente y vivió entre los madianitas nómadas. El fundador de ese grupo fue Madián, hijo de Cetura, esposa de Abraham, quien los envió a la tierra oriental. Los madianitas vivieron al sureste de Sinaí y en el noroeste de Arabia. Un día, mientras Moisés estaba sentado junto al pozo en Madián, conoció a las 7 hijas de Reuel, que en otras partes es llamado Jetro, sacerdote de Madián. La acción benévola de Moisés de proteger a las hijas mientras ellas sacaban agua fue el tercer incidente en el que trató de librar a otros de algún daño. Esos incidentes anticipan su futuro desempeño como libertador de su nación. Su heroísmo provocó que el padre de las muchachas invitara a Moisés, a quien llamaban un varón egipcio, tal vez por la forma en la que vestía, a comer con su familia. Más adelante, Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Reuel, y tuvieron un hijo al cual llamaron Gersón, que significa extranjero. Ese fue el hijo del destierro de Moisés. Nació mientras Moisés vivió como forastero en tierra ajena. Durante los siguientes 40 años, Moisés se dedicó a la dura tarea de pastorear en la región de Sinaí. Así obtuvo un valioso conocimiento acerca de la topografía de la península del Sinaí, que posteriormente le serviría para dirigir a los israelitas a través de esa tierra. Entre tanto, el pueblo de Israel gemía a causa de la opresión. Sin embargo, Dios no se había olvidado de ellos. Se acercaba el tiempo de su liberación. Dios estaba obrando, aunque a veces parece que estaba ausente. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo sintió el peso de esa ausencia que a veces nosotros sentimos. Pero el Padre, así como estaba con Cristo, está al pendiente de nosotros.